Buenas noches para todos. Mi nombre es Laura Roncancio. Soy residente de tercer año de Medicina Familiar de la UPTC y para el día de hoy tenemos el tema de deterioro cognitivo en el adulto mayor. Entonces vamos a empezar con la definición o por qué nosotros debemos realizar la parte de las intervenciones y cómo nosotros vamos a sospechar de los pacientes que tengan algún tipo de deterioro cognitivo. Listo. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de deterioro cognitivo? Primero, porque las quejas cognitivas son muy frecuentes en las personas mayores. ¿Esto por qué es importante? Porque dentro de las familias vamos a tener la mayoría de veces algún familiar que sea mayor de 60 años, que ya sea una persona adulta mayor, y de alguna manera estos pacientes van a empezar a tener, no todas, pero sí en un porcentaje, hasta el 3, 5%, van a empezar a tener deterioro cognitivo y las quejas van a ser más subjetivas que objetivas. Entonces los pacientes empiezan a decir que se ha perdido como la parte de la memoria, que se le olvida a veces dónde deja las cosas, se le olvidan los nombres de personas importantes, se olvida a veces de qué iba a comprar en el mercado. Entonces son quejas que son muy frecuentes, pero son muy subjetivas, tanto de los pacientes como de los cuidadores o de los familiares. ¿Por qué es importante el deterioro cognitivo? Esto porque puede tener una relevancia clínica, porque del deterioro cognitivo va a haber un trance para que pueda presentarse algún tipo de demencia. Además de eso, el deterioro cognitivo también hace que los pacientes puedan tener disfunción en otras funciones más específicas, como puede ser la movilidad, la parte de la continencia urinaria y también toda la parte funcional dentro de la sociedad y dentro de la comunidad. Además de eso, porque se ha sugerido que es una fase intermedia entre la normalidad y la demencia. Entonces, por eso nosotros debemos realizar las intervenciones específicas y realizar los tamizajes específicos para determinar el deterioro cognitivo. Y porque su detección es una muy buena práctica clínica que nosotros podemos hacer desde la parte de la atención primaria en salud, desde un consultorio, también cuando nosotros asistimos a las visitas domiciliarias, también podemos realizar y aplicar algún cuestionario específico para determinar si hay o no deterioro cognitivo y porque también es posible intervenirlo en esta fase. El deterioro cognitivo se define como un trastorno que va a ser objetivo y va a ser persistente, que no va a alcanzar la intensidad de la demencia. Y además de esto, pues se va a presentar más en algunas condiciones más específicas, como algunas patologías que pueden ser de origen cardiovascular o de origen neurológico. La prevalencia del deterioro cognitivo en los adultos mayores va del 3 al 19%. ¿Cuáles son las características del deterioro cognitivo? Específicamente para el deterioro cognitivo leve, es una queja subjetiva de memoria. También puede ser una alteración en otro dominio, ya sea cognitivo, y va a ser confirmada por un informador fiable. Este informador fiable debe ser siempre el cuidador, digamos, si el paciente está en un hogar o en un centro geriátrico, es importante tener en cuenta que allí están las auxiliares, las enfermeras, y pues tenemos que preguntar para conocer si hay alguna alteración de esta parte o de algún dominio cognitivo. Puede ser de la memoria, de la evocación o también puede ser del lenguaje. También puede presentarse un menor rendimiento en las pruebas de memoria o en pruebas generales de la función cognitiva. Entonces depende del lugar de donde estén nuestros pacientes, también ellos nos van a decir qué es lo que está disminuyendo de la parte de la función cognitiva. Entonces puede ser que se les olvida el día, el año, el mes, no recuerdan algunas palabras específicas, tal vez, y los ejemplos más claros es ir al mercado, decir, voy a ir a comprar arroz, pasta, voy a comprar carne y cuando llegan al mercado no van a recordar qué es lo que van a comprar. Entonces esas son como las características más subjetivas que nosotros podemos encontrar en la consulta. Y el paciente
continúa realizando sus actividades habituales, esto lo debemos preguntar. ¿Por qué? Porque los pacientes también van a presentar alguna disminución de la parte funcional, no solamente cognitiva, sino también pueden empezar a tener dificultad para caminar, también van a tener la presencia de otros síndromes geriátricos como la incontinencia urinaria y además de eso otros trastornos como los depresivos. Entonces hay que tener en cuenta estos otros diagnósticos para nosotros poder hacer los diagnósticos diferenciales. Porque es importante determinar o nosotros tamizar el deterioro cognitivo leve. Se han realizado varios estudios desde la parte de América y también desde la parte de Europa. Se realizaron estudios poblacionales, también se realizaron estudios desde la parte de residentes en la comunidad o desde la parte comunitaria y en consultas de atención primaria en salud. Los pacientes eran mayores de 65 años en los poblacionales y en las consultas de atención primaria y los residentes de la comunidad eran mayores de 75 años. Esto se dio porque, perdón, esto estuvo más presente o se presentó más en los pacientes que asistían a las consultas de atención primaria en salud. Vemos que ese diagnóstico, digamos que ese diagnóstico se determinó que hasta el 16.7% presentaban estos adultos mayores de 65 años hasta un 16.7% de deterioro cognitivo leve. Esto además porque del deterioro cognitivo leve podemos pasar a demencia y la demencia va a estar en una presentación desde el 5.5% hasta el 18.5%. También hay pacientes que de deterioro cognitivo leve a demencia van desde el 16.1, van hasta el 16.1%. Entonces, estos porcentajes son muy elevados y por eso hay que tenerlos muy claros y muy presentes en las consultas de atención primaria en salud. Desde la medicina familiar, nosotros tenemos varios enfoques. El primero es la atención primaria en salud. El segundo, que son las intervenciones de acuerdo al curso de vida, que esto lo determina la resolución 3280. Y este, pues el que nos va a dirigir va a ser el curso de vida vejez. También la parte de la salud mental. La salud mental no solamente son las patologías como depresión, trastornos desde la parte comportamental, como los trastornos de esquizofrenia también, como los trastornos de sustancias psicoactivas o trastornos producidos por las sustancias psicoactivas. Y también nosotros desde la medicina familiar podemos hacer unas intervenciones desde la rehabilitación basada en la comunidad. Esto se puede anclar o se puede unir para tener la intervención específica para los pacientes que tengan un diagnóstico de deterioro cognitivo. Además de eso, tener toda la parte de las políticas públicas presente, determinar que en la resolución 3280 nos hablan también de salud mental y del tamizaje que nosotros debemos realizar en estos pacientes. Y además de eso está la política colombiana de envejecimiento humano y vejez, que aquí nos determinan los lineamientos desde los prestadores de la salud hasta los cuidadores y los familiares de los adultos mayores. Desde la parte de la salud mental está la Ley 1616 de 2013, donde se describen los lineamientos específicos y donde se determina que la prestación de los servicios en salud deben incluir las intervenciones en salud mental. Es un derecho que todas las personas y todos los colombianos tenemos dentro del sistema de salud. En esta guía de intervención dentro de los marcos teóricos está la guía de intervención para los trastornos mentales, los neurológicos y por consumo de sustancias psicoactivas en el nivel de atención en salud no especializada. Entonces crearon la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud, crearon esta guía para el personal que está directamente en atención primaria en salud. Entonces aquí nos describen estas patologías que son las más frecuentes, que son depresión, psicosis, epilepsia, los trastornos mentales del niño y del adolescente, la demencia, los trastornos por sustancias psicoactivas y las autolesiones y suicidio. Aquí nos describen el cuadro clínico, también nos describen las intervenciones que nosotros debemos realizar desde la parte de la psicoeducación, tanto para los pacientes como los familiares, y nos describen cuál es el tratamiento farmacológico y desde la parte conductual que nosotros podemos indicar. Estos trastornos
desde la parte mental, neurológica y por consumo de sustancias son muy frecuentes y van a representar una carga de enfermedad y discapacidad a nivel mundial. Y estos trastornos van a interferir en la capacidad de los adultos para que funcionen adecuadamente en la familia, en el trabajo y en la sociedad en general. Por eso es importante que nosotros determinemos y nosotros tamicemos la función o la función cognitiva de los adultos mayores. Acá subrayo la parte de la demencia porque nos trae específicamente cómo nosotros debemos hacer el diagnóstico de demencia y cuáles son las intervenciones desde la parte comunitaria que nosotros podemos realizar. Entonces es importante guiarnos desde estas intervenciones que nos proponen las organizaciones. Los principales síndromes de alteración cognitiva de inicio en el adulto los debemos tener en cuenta porque los pacientes después de un ciclo o después del curso de vida, van a tener unos síndromes muy específicos. Entonces podemos encontrar síndrome confusional, que este puede ser agudo o subagudo, y las áreas cognitivas que están implicadas son la atención. Además de eso, nos va a especificar si intervienen o no en las actividades habituales, como por ejemplo el síndrome confusional, el síndrome focal y la demencia, que sí van a interferir en las actividades habituales, por eso es importante determinarlo, y las áreas cognitivas implicadas va a ser hasta 2 o más. Vemos que en demencia pueden estar hasta 5 áreas cognitivas implicadas. Entonces, para que nosotros conozcamos cuáles son esas áreas que nosotros vamos a evaluar durante la consulta o también durante la atención que nosotros vayamos a brindar, también en los programas de PIP, que esto también se puede realizar. También puede existir las quejas subjetivas y también alteraciones cognitivas leves. ¿Cuáles son las causas más frecuentes del síndrome confusional? La parte de las intoxicaciones por fármacos, también la parte de las enfermedades metabólicas o infecciosas y enfermedades neurológicas. Los síndromes focales van a estar causados principalmente por enfermedades cerebrovasculares y procesos expansivos y por enfermedades neurodegenerativas. La demencia también está asociada, una de las causas más frecuentes son las enfermedades neurodegenerativas y las enfermedades cerebrovasculares. Además de eso, las quejas subjetivas van a estar dadas por estrés, ansiedad y depresión. Y pues estas son como las implicaciones que se deben tener en cuenta para nosotros poder brindar esas atenciones. Por ejemplo, si el síndrome es confusional, entonces pensamos en la atención que sea una urgencia médica porque es una amenaza vital y potencialmente reversible. Entonces hay que tener en cuenta la presentación y el cuadro clínico de cada uno de estos. Y también desde la parte de la demencia o del deterioro cognitivo tenemos la detención o se debe realizar una detención temprana para así realizar un tratamiento integral y asimismo realizar cuáles son los test específicos que nosotros vamos a aplicar durante las consultas. ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación en estos pacientes, en los adultos mayores? Primero, digamos que se puede realizar desde la parte de no especialistas. Entonces podemos realizar pues la historia clínica que sea completa. Entonces en los pacientes que nos traigan o los familiares que tengan una queja subjetiva de deterioro cognitivo leve, como lo son disminución en la capacidad para realizar las cosas de la vida diaria. Entonces van a estar como con astenia, con adinamia, también van a estar con síntomas que pueden confundirse con trastornos depresivos, van a estar con llanto fácil, con irritabilidad. A veces los pacientes o los adultos mayores están en una sillita sentados, ahí digamos que están en la casa, en la sala, en una silla sentados y no sabemos determinar cuáles son las causas del por qué tiene esa actitud o por qué el paciente está en ese momento con ese cuadro clínico. Entonces a veces decimos como, no, es que está triste y él está hoy así, no, es que hace una semana o hace 2 meses él está muy triste, entonces ya no habla, ya no quiere comer, ya no le gusta hacer nada en la casa, si le gustaba cocinar, si le gustaba salir de compras, si le gustaba salir a caminar, ya no. Entonces esas son como las quejas subjetivas y la parte del cuadro clínico que se va a presentar en el deterioro cognitivo. El examen físico que se debe hacer
integral, porque pues los pacientes adultos mayores y todos los pacientes durante los cursos de vida se debe realizar un examen físico completo para determinar las causas del cuadro clínico en presentación. La evaluación cognitiva funcional, que eso lo vamos a ver más adelante, las imágenes que nosotros podemos solicitar, los biomarcadores para ya con todo este en conjunto podemos realizar un diagnóstico para poder darle un manejo a nuestro paciente. Entonces vemos que desde la parte de la atención primaria, desde la parte de la medicina general, podemos sospechar y detectar el deterioro cognitivo y así nosotros poder, cuando tengamos un examen físico completo donde podamos realizar un tamizaje y tengamos la sospecha de un deterioro cognitivo, entonces podemos considerar la remisión a la parte de neurología o psiquiatría para que se pueda realizar un manejo especializado. Entonces, para tener en cuenta esta escalera donde vamos a determinar el diagnóstico más certero de estos pacientes. Cuando los pacientes tienen algún deterioro cognitivo que va a estar asociado con la edad, pensamos en deterioro cognitivo leve. Y también podemos pensar en los trastornos neurocognitivos mayores. Aquí hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden tener algún tipo de demencia, pero no dejar de lado también la presentación de los trastornos depresivos como diagnósticos diferenciales. Dentro del objetivo de la evaluación, debemos evaluar también los factores de riesgo y las causas que pueden ser reversibles. Estas causas pueden ser reversibles desde el 5 hasta el 18%. Entonces, lo vamos a clasificar estas causas de acuerdo al sistema. Dentro de la parte neurológica tenemos específicamente o las causas que pueden ser reversibles son las lesiones expansivas intracraneales, hidrocefalia normotensiva, hematoma subdural. Los efectos secundarios de las benzodiazepinas y los anticolinérgicos. Entonces nosotros también debemos preguntar y ser muy cautelosos en qué medicamentos están tomando estos pacientes para determinar así si puede ser un efecto secundario de estos medicamentos. Los trastornos endocrinos como los trastornos de la función tiroidea, los nutricionales, déficit de vitamina B12, los folatos y el déficit de hierro. Entonces, para tener en cuenta esto, específicamente para poder también solicitar los niveles de vitamina B12, los niveles de folato y también para solicitar un hemograma completo para determinar si hay algún tipo de anemia. Enfermedades infecciosas como la neurosífilis y ya en etapas más avanzadas, infecciones por HIV y los trastornos psiquiátricos, como les he venido diciendo, la depresión, que es uno de los diagnósticos diferenciales, esquizofrenia de inicio tardío, también para tener en cuenta que puede ser una causa reversible del deterioro cognitivo leve. Esta es otra tabla donde nos describe específicamente cuáles son las causas y los factores de riesgo para la alteración cognitiva leve. Entonces están todas las enfermedades neurológicas, está la enfermedad de Alzheimer con todos los factores de riesgo genéticos, las enfermedades vasculares cerebrales, Parkinson, demencia por cuerpos de Lewy, las demencias frontotemporales y otras enfermedades neurodegenerativas y también podemos describir o también lo clasifican acá como patologías de esclerosis múltiple. Están los procesos sistémicos. Ya se han realizado varios estudios de cuáles son los factores que están asociados, los factores sociodemográficos y clínicos asociados al deterioro cognitivo leve y encontraron que los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, sobre todo hipertensión, tienen hasta 3.4 veces de presentar más deterioro cognitivo que los pacientes que no tienen ninguna patología. También se ha asociado con diabetes, con insuficiencia cardíaca, también con patologías cardíacas como arritmias o fibrilación auricular y también dentro del el gran listado de factores sociodemográficos está ser soltero o los pacientes o las personas que son viudas, también la escolaridad, los pacientes que tienen menos escolaridad, pues también van a tener mayor riesgo de deterioro cognitivo y los pacientes que viven o que han vivido por mucho tiempo en hogares geriátricos también son causas de presentación de deterioro cognitivo. Esto porque no tienen interacción con la sociedad, no tienen interacción con los pares y pues va disminuyendo la parte de la funcionalidad. ¿Cuáles son los métodos de evaluación que nosotros tenemos para tamizar, más que todo, y pues para saber si estamos frente a un trastorno neurocognitivo? Entonces, primero que todo,
la historia clínica que ya revisamos en la escalerita. Entonces, nosotros vamos a hacer nuestra historia clínica completa. Hay que tener en cuenta que los adultos mayores a veces pues no conocen muchas veces de su enfermedad, entonces procurar siempre o aconsejarle que asista con un acompañante para que nosotros podamos reconocer, pues a veces en la historia clínica no está completa, entonces para nosotros también así saber más acerca del paciente y también acerca de los antecedentes. La evaluación cognitiva, que es la que vamos a ver ahora, la evaluación funcional, también un examen físico para determinar si hay alteraciones neurológicas y los exámenes de laboratorio. Me voy a adelantar acá los exámenes de laboratorio. Vamos a solicitar pues un perfil metabólico, además de esto, y también vamos a solicitar un hemograma completo, la función tiroidea, también vamos a solicitar los folatos, el calcio, el perfil metabólico que incluye la parte de glicemia, también podemos solicitar aquí los electrolitos porque cuando los pacientes, sobre todo que los pacientes que son hipertensos y que tienen insuficiencia cardíaca, estos pacientes están con diuréticos y ellos tienen el desbalance de los electrolitos y entonces pueden tener alteraciones y esto también es un riesgo de deterioro cognitivo y asimismo es un riesgo de caídas y todo esto hace parte de los síndromes geriátricos. Además de eso, evaluar los otros síndromes geriátricos como lo son el síndrome de fragilidad. También debemos evaluar incontinencia urinaria, que esta también se presenta cuando los pacientes tienen algún tipo de psicosis. También debemos evaluar las patologías o los trastornos de la parte visual o de la parte auditiva y además de eso también los trastornos gastrointestinales y la depresión. Entonces, para tener en cuenta esto. En cuanto a la parte funcional, usar las escalas, usar el Bartel, usar también la parte de tamización de síndrome geriátrico, que eso también ya lo vimos la semana pasada. Entonces, ¿cuáles son los test que nosotros tenemos aquí en Colombia que van a estar validados? Tenemos el test de Mini-Mental, que este es el que está en la resolución 3280, y tenemos el MOCA. Estos dos test nosotros los podemos aplicar en consulta. Más o menos tardan entre 5 o 10 minutos para aplicarlo, no nos demoramos tanto, ya si conocemos muy bien las preguntas, se nos va a hacer más fácil durante la anamnesis también ir incluyendo estas preguntas para determinar si el paciente tiene algún grado de deterioro cognitivo o no. Entonces vemos que el Mini-Mental tiene una sensibilidad del 92.3% y el MoCA tiene una sensibilidad para demencia del 92.7%, este es más sensible y tiene una especificidad Mini-Mental del 53.7% y el MoCA o el 78.8%. En la resolución 3280 nos sugiere que nosotros apliquemos el Mini-Mental. El Mini-Mental nos trae algunas características específicas y es de acuerdo a la escolaridad, de acuerdo también a la edad de los pacientes, irle sumando unos puntos de acuerdo a esas características que tienen para así determinar si hay algún deterioro o no. Entonces, como vemos aquí, este es el que nos aporta la resolución 3280. Este no está específicamente en la resolución, está en los anexos. Entonces, vamos a evaluar acá la orientación, la memoria, la atención y el cálculo, la vocación y el lenguaje. Es importante preguntarle primero al paciente si sabe leer y si sabe escribir y hasta qué año de escolaridad realizó para poder aplicar el test, porque hay dos puntos en el lenguaje que hay que indicarle al paciente que debe escribir y la parte del dibujo de los pentágonos cruzados, pues aquí ya nos da una idea de si el paciente sabe escribir o no sabe escribir y también la parte de escribir la frase. Bueno, entonces en la orientación siempre vamos a preguntar la fecha completa en la que estamos, dónde estamos, el lugar completo donde estamos, en memoria las tres palabras, estas tres palabras, casa, mesa, árbol, que la repita y que nos la vuelva a repetir solo para poder volvérsela a preguntar luego. En la atención y el cálculo nos dan dos opciones, si sabe sumar y restar, por eso es importante preguntarle si tiene escolaridad o no, y el año, si no sabe sumar y restar, entonces que nos diga los meses del año, pero desde el último hasta el quinto, pues para que nos dé los 5 puntos. Luego de eso, pregunta la ocasión.
o el recuerdo, que es que nos repitan las tres palabras, el lenguaje que nos va a evaluar la denominación y la parte de la ejecución, donde uno le da una orden de doblar un papel y ponerlo en el suelo, seguido de la lectura de la frase, de cerrar los ojos, que realice esto y luego escribirla y para finalizar con el pentágono, con los dos pentágonos cruzados. Esto nos va a dar un puntaje final de 30 puntos, pero entonces el puntaje de corte son 24 puntos, que es normal, 24 hacia arriba normal, y empezamos de 23 a 19, tiene un deterioro cognitivo leve, de 18 a 14, uno moderado, y menos de 13 puntos, un deterioro cognitivo severo. Aquí estos pacientes ya estarían en demencia. Estas son las características específicas para cada uno de según las características de los pacientes. Entonces, vamos a sumar 2 puntos si tiene una alteración visual evidente, sumar 1 punto si es mayor de 5 años y sumar 2 puntos si es mayor de 75 años. Según la escolaridad, entonces si, por ejemplo, tiene 21 puntos y solo hizo hasta aquí, hasta 5 años de escolaridad, pues se va a sospechar de deterioro cognitivo. Entonces nos tenemos que ya como que olvidar de esta parte en estos pacientes según la escolaridad. Y ya todos los pacientes que tengan deterioro cognitivo leve, moderado y severo, los pacientes deben ser remitidos a neurología o psiquiatría. Nosotros podemos solicitar una prueba neuropsicológica para ir como adelantando todos los trámites y todas las pruebas para que los pacientes lleguen a neurología y se realicen los trámites o toda la parte necesaria para que se soliciten las otras imágenes. Van a solicitar una tomografía y para determinar si hay alguna alteración en la estructuralidad cerebral, y también pues van a determinar las causas del deterioro cognitivo. Ese es el test de MOCA, donde nos va a evaluar atención, concentración, memoria, lenguaje, cálculo, orientación, funciones ejecutivas y las capacidades visoconstructivas. Este test, pues no, sí también está avalado con Colombia, se puede usar. El tiempo de aplicación es hasta 10 minutos, el de la resolución, el mini mental, está de 5 a 10 minutos y el puntaje es de 26 sobre 30. Los pacientes que tienen menos de 12 años de escolaridad, pues se le va a sumar 1 punto para cada uno de ellos. Bueno, entonces para continuar con el diagnóstico, entonces ya vimos la historia clínica, el tamizaje cognitivo, la evaluación funcional de acuerdo a los síndromes o las escalas que nosotros vayamos a usar en los pacientes que tengan alguna condición específica geriátrica, la evaluación neuropsicológica, y pues esta es más específica de la parte de neurología. Entonces, aquí pues vamos a tener en cuenta si tenemos una cognición normal, las quejas subjetivas, que son las que nos dicen los pacientes o los familiares, el deterioro leve, o si ya es un trastorno neurocognitivo mayor, que ya sería demencia. ¿Qué debemos hacer? Entonces, primero, identificar los factores de riesgo que son modificables. Es muy importante decirle a los pacientes que son hipertensos, pues mantener las presiones arteriales controladas, mantener los niveles de hemoglobina glicada también dentro de los parámetros según las edades, y también disminuir el consumo de alcohol, disminuir también el consumo de tabaco, realizar actividad física, toda la parte de educación en hábitos de vida saludable, y algo muy importante que es el de entrenamiento cognitivo. Este entrenamiento cognitivo es el que se sugiere que se debe realizar a estos pacientes, pues para que no continúen con este deterioro y que no lleguen a demencia. Así como hay ejercicio físico, también debemos hacer ejercicio desde la parte mental para prevenir la demencia, porque si hay demencia va a haber otras complicaciones y pues los pacientes no van a tener una buena funcionalidad dentro de la comunidad ni dentro de su casa. Entonces, el deterioro cognitivo leve va a ser una preocupación en relación a un cambio de la cognición, ya lo hemos visto, va a ser también una evidencia objetiva de alteración en uno o más dominios, ya puede ser de la memoria, del lenguaje o de la vocación. Si preserva la independencia de habilidades funcionales o no, si no hay evidencia de alteración significativa en el funcionamiento social u ocupacional, entonces podemos decir que el paciente no tiene algunos criterios o no tiene criterios de demencia. Los déficits cognitivos no se explican por otro desorden mental o delirio. Entonces, para resumir, síntomas cognitivos, síntomas afectivos y conductuales, y también
de la valoración del área funcional. Entonces debemos realizar una revisión sistemática de las funciones y algunas fallas cognitivas pues no siempre son visibles fácilmente, entonces también debemos estar muy pendientes de la parte subjetiva del paciente. Puede haber o sí hay un cambios de deterioro cognitivo leve a enfermedad de Alzheimer. Entonces tenemos el deterioro cognitivo leve amnésico, está el difuso y está el focal no amnésico. Entonces tenemos dentro del amnésico las quejas subjetivas de alteración de la memoria van a ser medibles, pueden ser medibles. El funcionamiento cognitivo general va a estar preservado, las actividades de la vida diaria también van a estar preservadas y puede haber una etiología degenerativa y puede haber un pródromos de la enfermedad de Alzheimer. También dentro del deterioro cognitivo leve difuso está, perdón, dentro del deterioro cognitivo leve difuso están las disfunciones cognitivas, puede ser de disfunción eh, del lenguaje, las funciones ejecutivas, las visoespaciales o las visoconstructivas, no necesariamente de la demencia. Los resultados en el test pueden ser normales y aquí va a tener algún grado de independencia, van a ser independientes en las actividades de la vida diaria. Y el focal no amnésico, entonces estos pacientes tienen alteración leve de alguna función cognitiva que no sea de la memoria, por ejemplo, el lenguaje que puede evolucionar hacia una fase progresiva primaria y también pueden presentar alteración en funciones ejecutivas y estas pues van a ser más sugerentes de demencia de tipo frontotemporal. Esta es una diferenciación entre cuáles son los perfiles amnésicos que se deben tener en cuenta para evaluar a los pacientes que tengan algún tipo de deterioro. Entonces, puede tener dos perfiles amnésicos, llamémoslo así, y puede haber un deterioro específico en cada uno de ellos. Entonces, cuando hay una alteración significativa en el recuerdo libre de la información, que no se beneficia de facilitadores o de facilitaciones semánticas, entonces el recuerdo libre de pobre. Entonces, el ejemplo clásico de este es que los pacientes van al supermercado a comprar. Entonces ellos dicen, bueno, voy a comprar arroz, pasta, eh, carne, frutas. Y entonces cuando llegan al supermercado, se le olvida. Entonces como que, ay, ¿qué iba a comprar? No, ya no me acuerdo. Entonces van y se dan una vuelta por el supermercado. Ahí es cuando falla el recuerdo, hay una falta en el recuerdo libre. Entonces van y dan una vueltica al supermercado, camina y cuando ve las cosas se va a beneficiar de esas ayudas. Entonces ya como, ay, sí, iba a llevar arroz, ay, sí, iba a llevar frutas. Entonces es el recuerdo libre pobre. Y hay otro que es el perfil hipocámpico, que este no se va a beneficiar de esas ayudas. Entonces el paciente dice, voy a ir a comprar carne, frutas y pasta. Entonces llega al supermercado, ay, ¿qué era lo que iba a comprar? No, ya no se acordó. Va y da una vueltica, observa y tampoco se acuerda. Entonces aquí ya no va a recordar nada y como que compra cualquier cosa y cuando llega a la casa, como que eso no era. Entonces ese es el perfil hipocámpico y se ofrecen ayudas, pero no se logra recordar las palabras que tenía en su memoria. Entonces hay que tener en cuenta esos dos perfiles que se pueden presentar. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando tenemos a un paciente o a un adulto mayor que sospechemos de deterioro cognitivo leve o que ya podamos diagnosticarlo según los tamizajes? Entonces, establecer las alianzas terapéuticas con el paciente y con el cuidador. Debemos explicarle a los pacientes, y aquí viene la parte de la psicoeducación para ellos. Facilitar la independencia y calidad de vida, orientar sobre salud física y mental. También para ellos, estabilizar las condiciones comórbidas y la parte de la condición neurovascular. Entonces, lo que les venía diciendo, como hay
patologías que tienen o que son más factores de riesgo para que presenten deterioro cognitivo, entonces para que nosotros podamos hacer los controles de esas enfermedades cardiovasculares, evaluar las causas irreversibles y pues siempre hacer una vigilancia de estos pacientes y unos controles. El deterioro cognitivo mayor, también hay que tenerlo en cuenta porque pues ya a veces los pacientes no van a llegar con deterioro cognitivo leve porque pues ha pasado mucho tiempo donde piensan que el paciente está es triste, donde no quiere hacer nada y pues ya el paciente pasó de deterioro leve a un cognitivo mayor. Entonces hay un declive sustancial cognitivo de todos o de la mayoría de los dominios cognitivos, entonces va a haber preocupación por el individuo, el tercero, que ya ese es el familiar o el cuidador, con respecto a una disminución sustancial en las funciones cognitivas, también hay una disminución en el desempeño neuropsicológico y los pacientes aquí ya están casi sin ninguna o no están realizando ninguna función física dentro de su casa. Entonces ya son los pacientes que de verdad están sentados en una silla donde ya llevan más de 2 o 3 meses y nosotros pensamos que el paciente es que está triste o es que no quiere comer y por eso nunca hacemos nada y por eso también es que los pacientes llegan a estos deterioros cognitivos mayores. Y los déficits cognitivos son suficientes para interferir con la independencia, entonces requieren más asistencia para las actividades instrumentales de la vida diaria, tareas complejas como manejo de medicación, de dinero, también los pacientes no pueden comer solos y también aquí llega la parte de la incontinencia urinaria, entonces los pacientes o los familiares nos refieren eso. Estos déficits cognitivos no ocurren exclusivamente con el contexto de delirium y pues los déficits cognitivos no son atribuibles de forma primaria de presencia de otros trastornos mentales como el depresivo mayor o la esquizofrenia. Esta es una clasificación biológica. Vemos que podemos presentar o el deterioro cognitivo mayor se puede clasificar como cortical, subcortical y la cortico-subcortical. Entonces la cortical está la parte de o está la enfermedad de Alzheimer y la degeneración frontotemporal. La subcortical está la demencia vascular, la parálisis supranuclear progresiva, las atrofias multisistémicas, la enfermedad de Huntington, la esclerosis múltiple y la hidrocefalia. Esta hidrocefalia es no comunicante y la parte de la clasificación córtico-subcortical, aquí ya está la de los cuerpos de Lewy, la de Jacob y la enfermedad córtico-basal. Entonces debemos descartar las causas reversibles. Entonces vamos a considerar los paraclínicos, que ya los vimos, que son el hemograma, los folatos, los niveles de ácido fólico y el perfil metabólico. Solicitar tomografía para descartar lesiones intracraneales, hemorragias, hematomas y la hidrocefalia. Una resonancia magnética, hay que justificarla para que pueda ser autorizada y pues ya otras que son más de la parte de subespecialidades, que es el PET scan para valorar el flujo sanguíneo cerebral. El diagnóstico lo podemos hacer en la fase clínica para determinar un tratamiento específico y además de eso realizar la educación, la consejería y también desde la parte de las voluntades anticipadas. En el diagnóstico, en la fase clínica, tenemos el GDS-FAST para recordar, entonces es la escala del deterioro global donde va desde 1 hasta 7, que 1 es normalidad de los primeros indicios del deterioro cognitivo y el 7 que es la demencia grave. Entonces acá está de normalidad, no hay pérdida alguna, el grado 1, el grado 2 hay una alteración cognitiva subjetiva, en el grado 3 hay desorientación, pérdida de los objetos, dificultades para recordar palabras o nombres, sobre todo los nombres de los familiares. El grado 4, la dificultad para planificar viajes, gestionar economía. Aquí toda esta es la parte más hacia el deterioro funcional físico del paciente. El 5, que es una demencia moderada, que hay dificultades ya para realizar las tareas cotidianas, para vestirse, para caminar, para comer, para ir al baño. La GDS-6 ya definitivamente el paciente no puede realizar ninguna actividad, ya puede tener una dependencia más severa el paciente y la 7 pues ya es una pérdida progresiva, el paciente puede estar o puede llegar a la cama. Este es un resumen
Ya para terminar, tengo dos resúmenes pequeñitos. Entonces tenemos primero la historia clínica del paciente y del informador, el examen físico y el estado mental, las escalas cognitivas, usar el mini mental o el test de MOCA, cualquiera de los dos los podemos usar porque los dos están validados acá para Colombia. Si tiene probable deterioro cognitivo, entonces va valoración neuropsicológica y funcional de estos pacientes y cumple con criterios de demencia, sí o no. ¿Hay deterioro funcional? Sí, entonces vamos a pensar en depresión o en deterioro cognitivo leve. Si hay nivel de conciencia normal o no, entonces vamos a pensar en delirio y pues vamos a iniciar acá el tratamiento etiológico para poder hacer un manejo, un seguimiento y una reevaluación y para determinar si hay demencia, sí o no. Entonces tener siempre presente estos diagnósticos diferenciales que sería la depresión y el delirium en estos pacientes adultos mayores. Este es un resumen pequeñito de las quejas subjetivas, entonces problemas de la memoria, los olvidos graves, si pierde conciencia de la hora, el día de la semana, el mes, el año, el lugar, los problemas conductuales, está con apatía, con irritabilidad, pérdida del control emocional, llora fácilmente, dificultades para llevar a cabo las tareas en la casa o la parte social, aplicar el test de Mini-Mental si tenemos estas quejas subjetivas, de acuerdo a la puntuación, vamos a sumar si es necesario y a quién vamos a remitir, qué fue lo que vimos. Acá el significado que es el deterioro cognitivo, que es la etapa temprana de la pérdida de la memoria o de la capacidad cognitiva, pero que no ha llegado a demencia, pero que puede llegar a demencia. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque es importante que nosotros valoremos la función cognitiva de los pacientes. Es súper importante porque el adulto mayor va a ser saludable y funcional si tiene una función física y mental, también la parte educativa, el soporte familiar y comunitario, los estilos de vida, el estado y el tipo de enfermedad, la participación social, el soporte económico. Todo esto hace que el adulto mayor sea saludable y funcional y no vamos a dejar de lado la función mental, donde nosotros tenemos que evaluar depresión, consumo de sustancias psicoactivas y la función cognitiva de estos pacientes. Muchas gracias por su atención y espero que haya servido mucho esta explicación para nosotros desde la parte de la atención primaria en salud y aplicar sobre todo el test que es muy corto, no vamos a tardar mucho tiempo en aplicar este test y para determinar si hay deterioro cognitivo o no. Muchas gracias.